A ese punto iba. Las irregularidades empezaron ya con la detención, digo, más allá del concepto errado de ser el dueño de la salada, como explicaba el doctor Solorza. Las irregularidades en la detención empiezan de la forma y cómo se lo detiene. Y están claras en el expediente, porque hay una circunstancia que marca una primer contradicción en la actuación del fiscal Escalera y que hasta ahora nadie ha puesto de relieve, que es un hecho evidente. El fiscal había separado a la policía bonaerense del expediente porque, según su imputación, había personal policial involucrado en los distintos delitos. 20 días después, cuando toma la decisión, no se sabe por qué, de empezar a investigar a Jorge Castillo, le da ingreso a 3 policías de la bonaerense en el propio expediente para que realicen tareas investigativas respecto de Jorge Castillo, y oh casualidad, esos 3 policías son 3 policías que responden directamente al ministro de Seguridad de la provincia. No son policías de la jurisdicción, no son policías de algún área de investigación, sino que son policías que responden directamente al poder político, y esto está en el expediente. El fiscal que había separado a la bonaerense luego ingresa a 3 policías para que investiguen a Jorge Castillo, que responden directamente al ministro de Seguridad. Esta irregularidad, que es una contradicción de los actos procesales y del modo en que tiene que desarrollar la investigación el fiscal, luego se concreta en el hecho más grave, que es un allanamiento que estamos analizando muy cuidadosamente con el doctor y que va a motivar una presentación nuestra para que se investigue. Un allanamiento ejecutado contra todas las reglas del protocolo, ejecutado en forma violenta, ejecutado por la policía bonaerense que estaba separada del expediente, un allanamiento que se ejecutó sin ningún registro fílmico del mismo, donde era un allanamiento altamente sensible, porque... ¿No se ejecutó con registro o se Mirá, hizo el registro y no lo conocimos? Es muy... si vos te ponés, Gerardo, a analizar el acto del allanamiento y la detención de Jorge Castillo, y lo hemos hablado y lo hemos analizado con el doctor, y hemos llegado a una conclusión que yo te la puedo decir ahora. El acto de allanamiento y la detención de Jorge Castillo en su domicilio fue un show. Estuvo organizado para que fuera un show, estuvo todo pensado y armado para que fuera un show. Desde el personal policial que intervino, los métodos que se utilizaron, el modo en que se actuó. Y si me lo permitís, podemos hacer un breve punteo de ciertos actos que vos te vas a dar cuenta lo grosero de la actuación de todos aquellos a quienes les cupo intervenir acá. En el acto de allanamiento de Jorge Castillo intervino el GAD, ¿cierto? Grupo de Ayuda Departamental. Es un grupo de élite de la policía, un grupo altamente capacitado en cuestiones tácticas, que solamente interviene en casos de toma de rehenes, secuestros o allanamientos de alta complejidad, donde hay peligro para la integridad física o la vida del policía común. Es un grupo de avanzada, que hace la avanzada, irrumpe en un domicilio, asegura la zona y permite luego que el personal policial intervenga. Es decir, se empezó con la presunción de que iba a haber resistencia desde adentro. Déjame que te lo cuente. Intervino el GAD, ¿cierto? Este grupo de élite irrumpió en el domicilio de Jorge Castillo, y ya te vamos a determinar en qué condiciones, violentamente, como te decía el doctor, irrumpió violentamente. Para ir haciendo un paralelo, recordá que en el mismo momento que se ordenó el allanamiento del domicilio de Jorge Castillo, se ordenaron alrededor de 50 allanamientos más. ¿Sabés cómo se allanaron los otros domicilios? Fue un policía y le tocó el timbre. Cuando Fue un policía todos eran y le tocó un timbre. Cuidado. Mm. Que entre los otros 50 sujetos a allanar, habían algunos que tenían antecedentes que hubiera justificado algún acto de esta naturaleza. En el caso de Jorge Castillo, un personaje público que lo veías todos los días en los medios, que sabés que va a trabajar, va y viene, le sabés los horarios de los lugares todos los días, un tipo que vive solo, con la familia, en una casa, en un country perfectamente ubicable, sin ningún antecedente. Tenés que disponer un grupo de élite
comparable solamente con el grupo Halcón en Argentina, acá le denominan los boinas negras, utilizan una boina negra, es un grupo de élite para tareas de alto riesgo, y se dispuso de ese grupo para llenar el domicilio de Jorge Castillo. ¿Esto responde a qué? ¿Cuál es el fundamento? ¿Existían motivos? No, nosotros creemos que no. Creemos que fue todo armado para generar un gran show que se generó. Y le damos a Jorge, porque lo hemos hablado, dos noticias con respecto a esto, dos conclusiones nuestras. La primera, un momento horrible para él y para su familia, ¿cierto? Y la segunda, tuvo suerte de que no lo mataran. Nosotros sostenemos, y te lo podemos demostrar y te lo podemos comentar, que ese día Jorge Castillo estuvo así de que lo mataran. Porque este acto sí, sí, y lo puedo justificar, lo podemos charlar ahora, y te lo podemos demostrar porque sí, es grave, pero Jorge estuvo muy cerca de que lo mataran. Yo creo que tiene suerte de que no lo hayan matado ese día. Este acto injustificado, exagerado, exacerbado, que se montó para detenerlo, pudo haber tenido como consecuencia la muerte de alguien. Y Jorge Castillo estuvo cerca de que lo mataran. Y te comento por qué. El grupo irrumpió en el domicilio de manera violenta, rompiendo todo. Está acreditado en el expediente que jamás se identificaron como policías. Y eso, si querés, te lo podemos ampliar, porque es un tema muy procesalmente es gravísimo. Para que entienda, y hacemos un paréntesis acá, para que entienda cualquier persona que no está acostumbrada a los procesos, como un allanamiento en este caso, los procedimientos, ¿cómo debe realizarse un allanamiento? ¿Se va con una documentación? ¿Debe existir una identificación? ¿Se toca timbre primero o se irrumpe? Obviamente que si existen motivos para irrumpir en un domicilio, se lo hace. Reitero, como te lo dije recién, que en el caso de Jorge Castillo, los antecedentes personales de él y la vida pública de él no lo justificaban en absoluto. No se justificaba que hubiesen ido a la casa. Además del contexto donde se ejecutó la orden. Imagínate que se iba a detener a una persona de 60 años que vivía en un barrio privado, en un barrio cerrado, con pocas casas, a las 11:20 de la noche. Había 18 policías. La pregunta es, frente a ese contexto, ¿habría alguna posibilidad de que Jorge Castillo se fuese cuando el barrio estaba, no solamente es un barrio cerrado, sino que la guardia controlada por personal policial, el frente y toda la casa rodeada por personal policial? ¿Había necesidad de tirarle la puerta abajo del modo en que se lo hizo? ¿O era más razonable, como se hizo en la propia causa, en el resto de los allanamientos, que resultaron todos con éxito, donde se iba a detener a gente que no está imputada de delitos violentos y, como corresponde, se toca la puerta, se avisa que es la policía que se viene con una orden de allanamiento y lo que hace cada uno de las personas que eran los sujetos pasivos de esas órdenes, se pusieron a disposición y se entregaron. Esto pasó así en la causa y a nosotros en este contexto nos llama poderosamente la atención, primero la selección de un grupo que está destinado al ingreso violento a los domicilios. ¿Para qué le mandaron a Jorge Castillo un grupo destinado al ingreso violento de domicilio? Pero además, uno podría pensar que el grupo puede estar por las dudas de que haya alguna resistencia. Pero acá fue al revés. Lo primero que sucedió fue la irrupción violenta, que cualquier persona, me parece, a las 11:30 de la noche, frente a un grupo de sujetos que no se sabe quiénes son y que no se los puede ver, que están tratando de voltear una puerta abajo, además con los antecedentes que había tenido Jorge Castillo de víctimas de distintos delitos. Y en ese contexto, para nosotros claramente fue una provocación, primero para generar un show y después para ver si sucedía algo como lo que finalmente sucedió. Con el agravante de que este policía al que seleccionó el fiscal o el Ministerio de Seguridad para ir a romperle la casa a Castillo, ir a detenerlo, dijo este policía, después de terminada la diligencia, en distintas entrevistas públicas que dio, que lo hubiese matado a Jorge Castillo. Después que Jorge Castillo le abrió la puerta, dijo, lo hubiese matado y no lo maté porque estaban adelante sus hijos.
ese policía, nosotros primero nos preguntamos si en vez de ponerlo como un héroe público no debió haber sido sancionado gravemente por el Ministerio de Seguridad. Un policía que dice que mataría a una persona en un contexto que la ley no lo permite, que la ley lo prohíbe, a ese policía, con esas condiciones, fue el que seleccionaron para ir a allanarle el domicilio de Jorge Castillo. Nosotros entendemos que esto no es casualidad. Después se hizo hincapié en la respuesta o el disparo que hace Jorge Castillo, pero ahora, ¿qué pasó con ese policía? ¿Fue separado de la fuerza? ¿Fue castigado? ¿Fue sancionado? Al contrario, fue puesto como un héroe y se lo puso en todos los medios públicos para dar una versión, primero, de justificación de su accionar, pero lo que nunca explicó, por qué fueron a tirarle la puerta abajo a Jorge Castillo en las condiciones donde se ejecutó esa orden, donde es claramente, absolutamente irrazonable, y además en la provincia de Buenos Aires no es el primer caso que termina en tragedia por este tipo de intromisiones abusivas y violentas de la policía, donde se sabe a las 12 de la noche que una persona de familia, lo primero que va a suceder es asustarse, y en ese contexto puede suceder una tragedia. Y no es la primera vez que pasa hechos escandalosos que hubo en la provincia de Buenos Aires con consecuencias muy graves, y a nosotros nos llama la atención de que se haya, con esa experiencia previa, se haya repetido respecto de Jorge Castillo esta manera de proceder. Pero además con datos que evaluábamos con el doctor. En el resto de los allanamientos había presencia del personal de la Fiscalía. Acá llamativamente, que era justamente como se vendió el procedimiento, que era la persona principal de la causa, acá no fue nadie de la Fiscalía, sino que mandaron a ese policía que dice que lo hubiese matado. Pero ¿Por qué? Era el allanamiento más importante ¿Por de qué todos? la Fiscalía no mandó a este allanamiento a que se controle? Esto nos parece una decisión que no puede ser casual. En otros allanamientos, además de personal de la Fiscalía, se mandó el equipo de filmación de la Fiscalía. Acá no hubo equipo de filmación de la Fiscalía. Nosotros entendemos que tampoco esto puede ser casual. Perdón, ten en cuenta con respecto a esto que está marcando el doctor, que el grupo GAD, de alto entrenamiento y capacidad operativa, de rutina, utiliza aparatos de grabación de audio y video en sus procedimientos. Acá no se usaron. Testigos civiles, en la causa obra que ellos al llegar a la entrada del country tomaron al azar a dos personas que iban circulando y las tomaron como testigos del acto de allanamiento. En el acta de allanamiento y en posteriores declaraciones figura que esos testigos no vieron nada porque fueron dejados en el interior de los vehículos que permanecieron afuera del domicilio de Castillo, y los propios testigos, dos, declaran que nunca vieron nada. Y como te decía el doctor, y explica muy bien lo que yo te dije en un principio, este policía, perteneciente a una fuerza de élite, que manifiesta: al gordo no lo puse, si no fuera por los hijos lo pongo como una media. Textualmente fue lo que dijo el policía. Se supone que es una persona que tenía que garantizar la seguridad del procedimiento, y sin embargo, olvidémonos de que se llama Castillo, este gordo es un ciudadano civil con todos sus derechos, con su presunción de inocencia, sin ningún antecedente, al cual irrumpieron en el medio de la noche en su casa, con golpes, derribando las aberturas, 14 policías de manera violenta, y de acuerdo a las declaraciones de este señor, Gómez creo que es de apellido del oficial, el que hizo la avanzada en el procedimiento, el líder del equipo de élite que te comento, le hizo un favor al gordo, no lo mató. Vinculo eso con lo que usted decía antes, ¿no? Le hizo el favor de no matarlo. Podrían haberlo matado con porque fue un acto irresponsable, fue un acto exacerbado, exagerado, sobredimensionado, pensado y estructurado para hacer un show. Pero fue irresponsable en todo sentido porque podría haber surgido un muerto. Y la persona que estuvo a cargo,
un gran irresponsable, miembro de la Fuerza de Seguridad, que dice en frío, después de haber terminado el procedimiento, que a la persona sujeto de ese allanamiento no lo mató porque estaba el hijo en medio, si no lo hubiera matado. Imagina, Gerardo, por favor, si lo dice en frío, si lo dice en frío, si no lo iba a hacer en el fragor del allanamiento. Ahora esto abre la posibilidad de pensar inclusive hasta que estuvo armado para forzar un enfrentamiento que terminara con la muerte y que por alguna circunstancia este policía se conmovió y no terminó Es disparando. una posibilidad, pero a nosotros lo que nos parece objetivo, sin hacer especulaciones, y esto queremos justamente que se explique y que los responsables de coordinar este operativo lo expliquen, se sienten y lo expliquen, lo que comentábamos antes. ¿Por qué si los otros se filmaron, este no? ¿Por qué si los otros fue personal de la Fiscalía, a este allanamiento no? ¿Por qué si en los otros allanamientos tocaron timbre, acá fueron a romper? Y por otro lado, después de 6 meses de este procedimiento, hay parte de la situación de hecho que ha quedado filmada en las propias cámaras de seguridad de la vivienda del señor Castillo. Y después de 6 meses, la defensa, nosotros los defensores y el señor Castillo, no pudo ver ese video porque lo tiene el fiscal y no lo muestra. Cuando, en el momento en que lo estaban deteniendo a Jorge Castillo, estaba publicado en los medios nacionales esta foto, que era la que interesaba, de Jorge Castillo con las esposas saliendo de su casa. Y este aspecto central que tiene que ver con la imputación gravísima e irrazonable que le termina siendo el fiscal a Jorge, que de alguna manera fue víctima de este acto arbitrario de ingreso a su vivienda, a ver a dónde iba, que las filmaciones, estaba diciendo, de este procedimiento están ocultas en la Fiscalía y en el mismo momento en que se lo estaba deteniendo se publicaba en los medios nacionales. Nosotros vemos este tipo de contradicciones como claramente un uso que hizo la Fiscalía de esta causa y de la figura de Jorge Castillo para obtener algún rédito, para pagar un favor o para pedir algo, pero entendemos que no está dentro de los estándares que tiene que tener una actuación judicial, que es la objetividad, la imparcialidad y el respeto a la ley, que acá claramente no se respeta.